En el capítulo anterior, nos quedamos en el reinado de Turga, hijo de Chintila. Turga fue destituido por una rebelión de nobles visigodos, encabezada por Chindasvinto. A partir de ahora seguimos otra vez la cronología hasta Rodrigo. La biografía del rey Rodrigo y el final del reino de Toledo, lo veremos en el siguiente episodio de Viajando al pasado. Ahora escuchemos. Chindasvinto, 642 a 653. Chindasvinto, el anciano rey visigodo que sometió a la nobleza. El 30 de abril del 642, Chindasvinto era coronado rey de la España visigoda. Lo hacía tras usurpar el trono mediante una conjura contra el monarca Tulga a sus 79 años. A pesar de que cuando accedió al poder ya era un anciano, su gran energía y fuerte carácter le permitieron someter tanto a la nobleza como al clero. Buen ejemplo de ello fue una de sus primeras medidas con el fin de asegurarse su posición frente a cualquier revuelta. Esta no fue otra que la de ejecutar a 200 godos de las familias más nobles y a 500 de las familias de rango inferior, aparte de ordenar muchos destierros y confiscaciones de bienes. El Séptimo Concilio de Toledo consintió y respaldó sus actos, endureciendo las penas a aplicar a cualquiera que se alzase contra el rey e incluso contra los clérigos que le prestasen apoyo. Sofocada toda oposición, el anciano rey Chindasvinto dio orden y tranquilidad nunca antes conocida en la España visigoda. Instauró la monarquía hereditaria al asociar al trono a su hijo Recesvinto mediante una proclamación realizada el 20 de enero del 648. Desde esa fecha y hasta la muerte del anciano, el 30 de septiembre del 653, Recesvinto fue de hecho el monarca de los visigodos en nombre de su padre. A pesar de ser implacable en sus actos políticos, Chindasvinto es recordado por ser un gran benefactor de la Iglesia, a la cual hizo grandes donaciones y dio grandes privilegios, saneó la hacienda pública gracias a las confiscaciones de bienes a los rebeldes, implantó un sistema recaudatorio más efectivo y justo y promulgó multitud de leyes referidas a aspectos políticos, económicos y sociales. Durante sus últimos años de vida se dedicó a realizar actos de piedad y beneficencia, actos en los que podemos encontrar la fundación del monasterio de San Román de la Hornija para que a su muerte sus restos reposasen en un sepulcro junto a los de su esposa Riciberga. Recesvinto, 653 a 672. Recesvinto había sido asociado al trono en 649 por su padre Chindasvinto. Pero debido a su ancianidad, Recesvinto reinó en nombre de aquel desde esa fecha. Cuando en 653 murió su padre, comenzó a reinar en solitario. La asociación al trono se hizo por consejo de los obispos San Braulio y Eutropio y del conde Celso de la Tarraconense, que temieron que se produjera un vacío de poder que desembocara en guerra civil. De hecho, debió ser la causa de la sublevación encabezada por el noble Froya que, con la ayuda de los vascones, realizó una expedición devastadora por el valle del Ebro que culminaría con el sitio a Zaragoza. La llegada de Recesvinto a esa ciudad significó la derrota de los rebeldes y la ejecución de Froya. Consciente del enorme número de castigados con despojo y excomunión perpetua, reunió en 653 el octavo concilio de Toledo. Allí pidió a los obispos que suavizasen la crueldad de la pena irrevocable. Pena que había sido sentenciada por el Séptimo Concilio y que todos habían jurado mantener. Los obispos declararon abolido el juramento de implacable castigo contra los enemigos del rey y de la patria. Recesvinto pudo, por ley, restituir confiscaciones anteriores. En cuanto a la edificación de iglesias y monasterios, Recesvinto construyó la iglesia de San Juan de Baños de Cerrato, uno de los mejores exponentes que nos han llegado de la arquitectura visigoda del siglo VII. La historia mezclada con la leyenda cuenta que a la vuelta de una batalla en la que Recesvinto había vencido al caudillo de los vascones, Fruela, se detuvo en Baños de Cerrato a descansar porque sufría una afección renal. Entonces bebió el rey el agua de un manantial donde anteriormente existieron unas termas romanas y se atribuyó su curación a un milagro. Como gratitud erigió el templo dedicado a San Juan Bautista.
La labor legislativa iniciada por Chindasvinto tendría continuidad durante el reinado de Recesvinto al promulgar en 654 el Liber Judiciorum. En él se aprovecha el Código de Eurico, ampliado por Leovigildo, y se añaden 99 leyes de Chindasvinto, más 87 de Recesvinto. Era de obligado cumplimiento para todas las personas del reino y se rechazaba todo derecho no escrito. En 1241 Fernando III ordenó la traducción al romance del Liber Judiciorum, que recibió entonces el nombre de Fuero Juzgo. El Fuero Juzgo estuvo vigente hasta el siglo XIX. Recesvinto murió en Gérticos, la actual Huamba, en la provincia de Valladolid. El mismo día de su muerte, 1 de septiembre de 672, Huamba fue elegido rey. Huamba, 672 a 680. Persona de gran prestigio y avanzada edad. Fue elegido inmediatamente, contra de sus deseos, en el mismo Gérticos y coronado posteriormente en Toledo. Magnífico militar, mientras estaba sofocando una revuelta de los vascones se produjo la rebelión en la Galia narbonense a la que se une el duque Paulo, enviado para sofocarla. Huamba en una campaña fulgurante vence a los vascones, reconquista Barcelona y Gerona, tomadas por Paulo y posteriormente Narbona. Se cree que trajo de Narbona las reliquias de San Antolín, para las que construyó un martirium del que se conserva la cripta en la Catedral de Palencia. Hay noticias de que su armada destruyó una expedición sarracena de 270 naves que pretendía acceder al litoral español. Proclamó una nueva ley militar obligando a nobles y obispos a acudir con sus huestes a la llamada del rey. El reinado de Huamba terminó en 680 con una intriga palaciega encabezada por el noble Hervigio. El rey fue narcotizado, y al creerlo muerto lo tonsuraron y vistieron con el hábito religioso según la costumbre. Cuando Huamba recuperó la consciencia, no quiso luchar por su trono y se retiró al monasterio de Pampliega, junto a Burgos, donde murió en el año 688. Hervigio, cabeza visible de la conjura, recibió la corona y la unción regia de manos de Julián, obispo de Toledo. Hemos visto anteriormente, que varios monarcas visigodos, fueron tonsurados. ¿Pero qué significado tiene esa palabra? Vamos a verlo. La tonsura es la práctica de cortar o afeitar parte o todo el pelo del cuero cabelludo como signo de devoción religiosa o humildad. El término tiene su origen en la palabra latina tonsura, que significa trasquilar o cortar el pelo, y se refería a una práctica específica del catolicismo medieval, abandonada por orden papal en 1972. Continuamos con el listado de reyes visigodos. Hervigio, 680 a 687. Después de conspirar contra Huamba, Hervigio fue ungido por Julián, metropolitano de Toledo, como nuevo rey. Era hijo de Ardabasto, noble griego de la corte bizantina, y de una mujer emparentada con Chindasvinto y Recesvinto. Su hija Cixilona se casó con Egica, futuro rey, sobrino de Huamba. En los primeros meses de su reinado dictó leyes contra los judíos, que después serían ratificadas en el 12º Concilio de Toledo celebrado en 681. En este concilio y en el 13º, que se reunió en 683, se legisló para favorecer tanto a los nobles como a los clérigos, y también para proteger su persona y su familia, ya que había confiscado bienes, sometido a tormentos y reducido a servidumbre a muchas personas que habían sido partidarias de Huamba. En el Concilio XIV de Toledo, reunido en 684, se incluyó el Liber Judiciorum reformado. Hervigio murió el 15 de noviembre de 687, y antes de morir nombró como sucesor a su yerno Egica. Egica, 687 a 700. Antes de fallecer, Hervigio designó sucesor a su yerno Egica, casado con su hija Cixilona, y que era sobrino de Huamba. Fue ungido el 24 de noviembre de 687 en la iglesia de San Pedro y San Pablo, de Toledo. En el Concilio XV de Toledo, reunido en 688,
Egica pidió que se le eximiese del juramento prestado a Hervigio de defender a su familia, por entender que era contrario al juramento que hizo al subir al trono de defender a los súbditos. El concilio le liberó del juramento y Egica pudo actuar contra la familia de Hervigio, que durante su reinado había perseguido a los partidarios de Wamba. Los acontecimientos más importantes del reinado de Egica fueron, la gran epidemia de peste en 693 que asoló, sobre todo, la Septimania, la adopción de medidas contra los judíos en el 17º concilio de 694, por sus maquinaciones con sus correligionarios refugiados en el norte de África para facilitar a los árabes la invasión de Hispania, y la conspiración contra el rey, encabezada por el obispo de Toledo Sisberto, que fue descubierta y el obispo desterrado, excomulgado y privado de sus bienes. Las continuas conspiraciones en las que primaban los intereses personales, dan una idea de la grave situación interna del reino visigodo. En este reinado se acrecienta la progresiva descomposición del Estado y la impotencia militar que ya venía manifestándose en los reinados anteriores. Prueba de tal impotencia son las 3 veces que los francos irrumpieron en la Septimania sin que Egica alcanzase ninguna victoria. Egica murió en 702 y, siguiendo la tradición, había asociado el trono a su hijo Bitiza, que fue ungido. Bitiza, 700 a 710. En el año 700, el rey Egica asoció a su hijo Bitiza al trono visigodo. Cuando murió su padre en 702, Bitiza continuó reinando sin tomarse la molestia de hacerse elegir legalmente. Reunió un concilio cuyas actas se han perdido e inició un reinado al parecer bastante tolerante. Perdonó a todos los que habían sido castigados por sublevarse contra su padre, sin excluir a los judíos. Su debilidad política y el nombramiento de su hijo Agila como su sucesor, al que confió el gobierno de la Tarraconense y de la Narbonense, propició la oposición y sublevación de los magnates visigodos que acrecentó la ruina del reino. Las noticias sobre su reinado son muy escasas y confusas, y su figura ha sido profundamente falseada con leyendas. La más difundida es la que se refiere a su intervención en los hechos que propiciaron la invasión de Hispania por los árabes. Cuenta dicha leyenda que la hija del conde don Julián Oliano Olván, gobernador de Ceuta, que se educaba en la corte visigoda, fue violada por el rey. Para vengar la ofensa, el conde prestó ayuda a los árabes para la invasión. Pero esta leyenda tiene varias versiones, entre las que se encuentran, la mozárabe, que atribuye la violación a Bitiza, y la de los partidarios de Bitiza e historiadores árabes, que culpa al nuevo rey Rodrigo. Otra leyenda, más verosímil, es la que cuenta la participación de la familia de Pelayo en alguna de las conspiraciones por motivo de venganza. Al parecer, Bitiza, cuando era príncipe y tenía su corte en Tui, había matado al duque Fabila, padre de Pelayo, porque estaba enamorado de la mujer del duque. Cuando subió al trono, desterró de Toledo a Pelayo, que era espatario o guardia real, y que pasado el tiempo entraría en la historia como el primer rey de Asturias. Bitiza murió de muerte natural en el año 710. Dejaba el reino visigodo en una situación de grave descomposición que tenía su origen en reinados anteriores y que el difunto reino supo o no quiso corregir.